Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Franco Salinas. Eh, Soy contador eh, registrado en el Instituto de Contadores Públicos de Australia y me invitó Wibuk para poder compartirles algo de lo que significa el sistema tributario en Australia. En esta ocasión nos vamos a específicamente nos vamos a focalizar en las personas, no en las empresas. ¿Ok? Eh, el contenido que vamos a revisar hoy es cómo funciona el sistema impositivo en Australia, qué es el tax return y en qué consiste la cuenta que se puede crear en MyGov y para qué nos sirve, qué utilidad nos presta. ¿Qué diferencia tenemos entre trabajar con ABN Number y con el Tax File Number? ¿Ok? Que son dos de las maneras que tienen las personas para trabajar legalmente en Australia. Luego vamos a revisar qué es y cómo completar la declaración, el Tax File Number Declaration. Y una de las dudas que hay es qué pasa si tengo más de un trabajo. ¿Qué ocurre en esa situación? Eh, ¿Qué significa ser australiano para propósitos de tax? ¿A quiénes le aplica esta condición y a quiénes no? Vamos a revisar acerca del umbral de los $18.200 por los cuales no pagamos impuestos y si esto es para todos y qué ocurre si gano menos de esa cantidad, si estoy obligado o no a hacer el tax return. Luego vamos a revisar qué significa deducir gastos, vamos a ver algunos ejemplos y qué ocurre cuando hacemos digamos, tenemos nuestro ingreso y tenemos derecho a reclamar algunos gastos, qué implicancia tiene tributariamente, ¿ok? Y qué gastos podemos deducir, si es lo mismo lo que podemos deducir con ABN Number, con Tax File Number, si son los mismos gastos o no. Y finalmente vamos a revisar acerca de la excepción que tienen las visas temporales para el cobro de la Medicare. ¿Ok? Partimos entonces con el Tax Return. El Tax Return es la declaración de impuestos que se hace anualmente en el año financiero para todos aquellos quienes hayan trabajado legalmente en Australia y que hayan percibido ingresos durante el año financiero. El año financiero en Australia o el año fiscal comienza el 1 de julio y termina el 30 de junio del año siguiente. Es decir, para este año el periodo es entre el 1 de julio del 2019 y el 30 de junio de 2020. ¿Cómo Distinto se a, perdón, distinto a como es en nuestros países de origen, que el año fiscal es igual al año calendario. ¿Ok? Entonces, vamos a declarar nuestros ingresos percibidos entre el 1 de julio del 19 hasta el 30 de junio del 2020. En el sistema de taxación australiano, los impuestos son progresivos. Eso quiere decir que mientras más ganamos, más pagamos. Hay una tabla que más adelante les voy a presentar, donde aparecen los tramos a los cuales nosotros estamos sujetos dependiendo de los ingresos deducidos los gastos. Nos va a dar un monto taxable o impositivo que nosotros vamos a ubicar en esa tabla y nos va a indicar cuál es el monto de los impuestos que deberíamos pagar. Luego está la obligación de declarar los impuestos. Eso es responsabilidad de cada individuo. Me detengo acá porque hay muchos mitos como que te dicen, no, si tú tienes varios trabajos, solo declara por el último. No, tú tienes que declarar por todos los ingresos que tuviste en el año, ya sean bajo Tax File Number, digamos que trabajas para un empleador, o con el ABN, que tú prestas servicios por ti mismo y por esos servicios das un invoice. ¿Qué pasa si ganaste menos de 18.200? Hay mucha gente que te dice, no, no tienes que hacer nada. Otros te dicen
que sí tienes que hacerlo. Entonces, se supone que como yo bajo 18.200, o sea, no se supone, es así, como bajo 18.200, yo no pago impuestos, hay gente que te recomienda que no hagas nada. Ahora, yo digo que la obligación de declarar es responsabilidad de cada individuo. Yo, entre hacerlo y no hacerlo, mi recomendación es hacerlo siempre. De hecho, cuando al año siguiente, cuando tú tienes ingresos por sobre el umbral y entras, ya sea a través de un agente de tax o a través de tu cuenta MyGov, entras a revisar los impuestos que tienes que pagar para el siguiente año, te va a aparecer como pendiente que no hiciste el año anterior. Entonces mi recomendación siempre es declarar. Los impuestos en Australia es una ley federal, por lo tanto están todos los que tengan residencia permanente, ya sea para propósitos de tax, donde entran los estudiantes, en este caso los de WIMU, que tendrían una residencia temporal, para efectos de tax son residentes y están obligados a realizar su declaración. Entonces, quedémonos con qué es responsabilidad de cada uno y la recomendación es siempre hacerlo. El plazo para declarar es del 1 de julio, o sea, el vencimiento del año fiscal, y hasta el 31 de octubre si usted declara por sí mismo. Los que declaran con un agente pueden tener un plazo mayor. ¿De qué manera puedo declarar de manera autónoma o por mí mismo? Puedo declarar a través de MyTax, que es la aplicación que está conectada con la cuenta de MyGov, más adelante lo vamos a ver, o puedes acceder a una ayuda gratuita del ATO, que es el Australian Taxation Office. Tú puedes llamar al 132861 y puedes pedir una cita para acceder al programa Tax Help. Digamos, estos son unos voluntarios que trabajan vía remota o están en los community centers o están en las librerías, por decir, y ellos brindan un servicio que es gratuito para las personas que ganan menos de $50.000 al año y que trabajaron como empleados, o sea, que tienen retenciones y que pagaron tax durante el año a través de su tax number, ¿okay? El tax que les descuenta el empleador. Ellos pueden acceder a esta ayuda gratuita y llaman al 132861 y piden la cita y les van a dar el lugar que más les convenga en relación al domicilio que tienen, o lo pueden hacer de manera remota. Y la opción también es hacerlo a través de un agente de tax, que tiene la ventaja que el agente de tax, bueno, tiene su expertise, su experiencia, les puede ayudar con el tema de los gastos y tienen un plazo mayor los que deseen pagar y también están con un plazo mayor superior al 31 de octubre para poder hacer las declaraciones. ¿Okay? Vamos con el tema de la cuenta MyGov, que esto es nuevo, lleva 2 o 3 años y es una website que está linkeada con el gobierno y las personas que acceden a MyGov con sus datos personales pueden hacer, entrar a los que tienen, son Australian Citizen o residentes permanentes, pueden entrar a los sitios de, por ejemplo, el CenturyLink, que es el que da la ayuda gubernamentales, pueden revisar el sitio del ATO, este es para todos, residente con residencia permanente o residencia temporal, o Working Holiday, todo el mundo puede entrar a crear su cuenta MyGov y linkearla con el ATO, cumpliendo ciertos protocolos de identidad, donde, por ejemplo, los que tienen por primera vez van a hacer linkear la cuenta de MyGov con el ATO, tienen que generalmente hacerlo de manera telefónica, contactarse con el ATO y pedir que les den un linking code, porque no tienen suficientes datos como para poder cumplir con la identificación, que el ATO es bien riguroso. Les van a pedir datos acerca de su pasaporte, les van a pedir datos acerca de sus empleadores,
de su cuenta de superannuation, entonces tienen que tener todos los datos a la mano para poder cumplir con el rigor de la identificación que, como dice la palabra rigor, es bien riguroso, digamos. Hay que cumplir con todo lo que ellos te solicitan y te terminan haciendo un link con tu cuenta de tax. Ahora, cuando tú accedes al Lectio a través de tu cuenta MyGov, tienes la aplicación MyTax, que es la forma de presentar los impuestos en línea y de manera autónoma, o sea, por ti mismo, y puedes declarar la presentación en línea, puedes hacer el tema de la reclamación de gastos, puedes también hacer la declaración en el caso de los chicos que son estudiantes y que tienen residencia temporal, no están afectos al pago del 2% de la Medicare, que es el sistema de salud australiano para los australianos y residentes permanentes. Entonces, ahí ellos pueden hacer su declaración de, de manifestarse como exentos de este pago. El MyTax está disponible para todos, como decía al principio, para todas las personas que hacen su declaración de manera autónoma, y se incluyen los trabajadores con ABN, ¿ok? No es solamente para los que trabajan con Tax File Number, ¿ok? Luego tenemos la tabla de impuestos para residentes. Digamos, acá hay un error recurrente, que cuando preguntan si eres residente, muchos chicos que son estudiantes ponen, no soy residente, pero para efectos de tax, ellos sí son residentes, porque los cursos que tienen los cursos que se realizan y son en una prolongación mayor a 6 meses, ellos pasan a ser inmediatamente residentes para efectos de tax y se rigen por la tabla que viene a continuación. ¿Ok? Entonces, quienes ganen entre 0 y 18.000 no pagan impuestos. Los que ganan entre 18.000 $1 y 37.000, sus ingresos van a ser grabados por el 19% por sobre los 18.200. O sea, si tú ganas 50.000, tienes que restarle los 18.201, la diferencia que te dé, tienes que multiplicarla por el 19%. El siguiente tramo es de 37.001 hasta los $90.000. Para este hay un componente mixto, que es un valor fijo, que siempre va a ser 3.572 más el 32.5% para cada dólar que tú ganes por sobre los 37.000. Quiere decir que si yo gano $70.000, a los 70.000 tengo que deducirle los 37.001 al valor que me arroje esa resta, tengo que multiplicarlo por el 32.5% y a ese valor sumarle los 3.572. Y me va a dar el monto total de impuestos que debo pagar para ese tramo. Y así sucesivamente, para quienes ganen entre 90.001 y 180.000, el valor fijo es de 20.797 más el 37% para cada dólar que ganen por sobre los 90.000. Y finalmente, para los que ganen más de 180.001, es un valor fijo de 54.097 más el 45% de cada dólar que ganen por sobre los 180.000. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa cuando el chico que viene con su visa de estudiante dice, el año fiscal es del 1 de julio al 30 de junio, pero yo llegué en abril del año 2019, por lo tanto estuve abril, mayo y junio del año fiscal que nos toca declarar ahora? En ese caso, la base libre de impuestos, que es de 18.000, se ve reducida, digamos. Hay una proporción. Se respetan $13.000 de infracción y el resto va a prorrata de la cantidad de meses que tú trabajaste en Australia por el año fiscal.
Entonces, si usted estuvo 11 meses, 13.000 y fracción van a ser fijos, que va a tener derecho a free tax, y los otros 5.000 tú los vas a tener que prorratear por los meses que estuviste efectivamente en Australia. ¿Okay? Entonces, si tú estuviste de manera parcial tu primer año, no tienes derecho completo a los $18.000 de tax free. ¿Ok? Para los chicos que tienen working holiday, ellos es más oneroso el tax que les corresponde pagar, y las tasas se incrementaron hace un par de años. Hay un litigio, el cual no me voy a pronunciar, pero por ejemplo, de los países de Sudamérica, los que tienen working holiday con un pasaporte chileno, están en litigio, y probablemente si ganan, que se conserve el sistema que había antiguo, les terminen devolviendo algo de dinero, pero pueden pasar años a ese respecto. Ahora, nos quedamos con la realidad y de qué manera no golpea el tax para los working holiday, a diferencia de los que tienen visa de estudiante o residencia temporal, o que tienen un sponsor, un empleador. El working holiday comienza a pagar desde el primer dólar que gana. Entonces la tabla para ellos va a ser entre lo que ganen entre $1 y 37.000, van a pagar el 15% de todo lo que ellos ganen en ese tramo. Luego, si el hombre se esforzó, la chica trabajó harto y logró superar los 37.001, va a pagar a tarifa normal. Es decir, le van a aplicar entre 37.001 y 90.000 un fijo de 5.550, y le van a agregar un 32.5 de cada dólar que gane por sobre los 37.000. Para el caso de quienes ganen entre 90.001 y 180.000 con una Working and Holiday Visa, van a pagar 22.775 plus el 37.5% de cada dólar que ganen por sobre los 90.000. Y para quienes con la visa Working and Holiday ganen 180.001 o más, el tax va a ser 56.075 más el 45% de cada dólar por sobre el umbral de 180.000. O sea, si lo comparan, la tabla, digamos, es bastante más onerosa que la que tienen los estudiantes de WIMUP en este caso. Luego nos vamos a referir a cómo completar el Tax File Number Declaration Form. Este formulario es el que nos hace completar cuando encontramos un trabajo. Tu empleador lo primero que te pide es que completes el Tax Number Declaration. Es un formulario en papel, el cual tú tienes que llenar con tus datos personales, tu dirección, tu nombre, tu Tax File Number, y a través de ese formulario se crea el vínculo con el empleador perdón, y le permitirá pagar los impuestos a tu nombre durante el ejercicio fiscal. Es decir, yo lleno este formulario para mi empleador, el empleador lo hace llegar al Taxation Office, y a través de ese vínculo el empleador me descuenta a mí los taxes de mis payslip y paga los impuestos a mi nombre durante el ejercicio fiscal. ¿Ok? Ahora, algunos tips, por ejemplo, que es lo que me refería en la presentación del slide anterior. Marca la casilla Australian Resident for Tax Purpose si el curso que has contratado tiene una duración de más de 6 meses. Para cursos de menor duración deberás marcar la casilla como non-resident. ¿Ok? Porque si no, el tax que te van a descontar es en base a una tabla
más onerosa, digamos. Te van a terminar descontando más taxas. Por otro lado, tú tienes que marcar, hay una casilla para el Australian Resident for Tax Purpose, también deberás marcar el tax free, que es lo que me refería anteriormente, el umbral de los $18.200. En ese caso, si usted trabaja con Payslip y recibe pagos semanales, esto significa que yo voy a recibir $350 semanales libres de tax. Si mi pago, mi Payslip es quincenal y mi pago es quincenal, yo voy a recibir $700 libres de tax. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo más de un empleador en esta condición, digamos? Yo tengo 2 o más trabajos con Tax Finlanda simultáneamente, solo tengo que marcar que sí por este tax free, solo por mi primer trabajo, digamos. No tengo derecho al secundario o al terciario, porque como es solo 18.000, mi empleador me está descontando mis taxes considerando ese rango que es libre de tax. Si yo lo coloco para mi segundo empleo y para mi tercer empleo, quiere decir que estoy aprovechando un rango de 18.000 por el primero, 18.000 por el segundo, 18.000 por el tercero. O sea, $54.000 en total, lo cual al final del año me va a llevar a que la factura por impuestos sea bastante alta, porque los impuestos se van a pagar por todos los ingresos que yo tuve, y si aproveché 54.000 como rango free, obviamente que se va a producir un problema, digamos. Voy a terminar debiendo, la factura de impuestos va a ser bastante alta. Entonces, a manera de prevenir eso, es que se puede aprovechar solo por el primer trabajo. Ese es uno de los mitos que hay, incluso para la gente que lleva muchos años acá, dicen no, que prefieren no tener un segundo trabajo porque te graban con full tax, pero en realidad es que solamente no tienes derecho a ese rango de los 18.200, porque en definitiva el tax se va a pagar por todos tus ingresos. No es que te graben un monto mayor, ¿ok? Acá tenemos el formulario al cual yo me refería, y en el primer espacio tenemos que poner los 9 dígitos de nuestro tax number, ¿ok? Y luego acá aparecen tus datos personales, nombre, apellido, otros nombres, tu dirección personal en Australia, y luego, si tú tienes algún anterior family name, generalmente acá la gente, cuando, por ejemplo, las mujeres se casan, eh, adoptan el apellido del marido. Entonces, pide si tú tienes algún previous family name, que sería el apellido de tu padre en este caso. No aplica para los estudiantes en realidad, porque no, no corresponde. Luego tu fecha de nacimiento, que es muy importante, dado que, por ejemplo, en Chile nosotros tenemos cédula de identidad, y todos tenemos un número de la cédula de identidad, que es tu número personal, y ese también es tu número de RUT o RUL único tributario. En Australia no hay cédula de identidad, la gente utiliza la licencia de conducir, y para efectos de tax o fiscales o de las ayudas que tenga el gobierno a través de Centrelink, todo se canaliza a través de tu tax file number, que es el número de 9 dígitos, que es como tu identificación. Eso más tu fecha de nacimiento
es lo que te permite identificar. ¿Ok? Luego, en el punto 6 viene cómo es tu empleo. Si vas a tener un empleo casual, si vas a tener un full time o un part time, tienes que seleccionar la casilla que corresponde. Luego, si eres residente para efectos de tax o eres considerado un foráneo para efectos de tax o eres un working holiday. La casilla que ustedes llenen en este punto 7 es relevante porque va a ser que la tasa de impuestos que se le va a aplicar para cada uno de los pay slips, la tasa que les van a aplicar. Entonces, si yo marco que soy residente, en el caso de los chicos que tienen visa estudiante para un curso superior a 6 meses, tienen que marcar acá, ellos van a tener derecho a esos 18.200 free tax, quiere decir que en cada pay slip semanal van a tener $350 free tax, o si es quincenal, $700 free tax. Si son residentes foráneos, van a pagar desde el primer dólar, y si son working holiday, de acuerdo a también desde el primer dólar, pero con las tasas que vimos en la presentación del slide anterior. ¿Okay? Luego dice, si usted quiere reclamar el umbral libre de tax para este payer, este es el empleador, quien te paga la remuneración. Si tú marcas que sí, te dan ese umbral, tienes derecho. Si marcas que no, es porque eres working holiday, porque eres foráneo para efectos de tax, o porque tú tienes algún beneficio del gobierno, se te está pagando algún beneficio. También va a ser no cuando nosotros tengamos un trabajo, un primer trabajo, que obviamente pase el umbral de los 18.001, nosotros ya estamos reclamando eso con ese empleador, por lo tanto también va a ser no. ¿Ok? Y esto, el punto 9, es para los australianos, ciudadanos australianos, quienes tienen derecho a créditos para estudiar, y en este punto ellos dicen si tienen créditos que pagar al Estado australiano por sus estudios. ¿Ok? Entonces, luego, esta es la misma que vimos anteriormente, y esta sección debe ser completada por el empleador. A ustedes no les corresponde, a partir de donde comienza la sección B, solo la A tiene que ser completada por ustedes. La sección B es de responsabilidad del empleador. Ahora, el empleador siempre tiene que tener la disposición a ayudarle a completar el A, la parte que a ustedes les corresponde. Ahora, la buena noticia es que con todo esto de los sistemas computacionales, por ejemplo, el NYOB, que es un software contable, el QuickBooks y el Xero, tienen la opción de que cada vez que llega un trabajador a la compañía y entrega sus datos personales, se llena la ficha en el sistema contable y permite hacer el lodge de este nuevo trabajador de inmediato. O sea, el formulario en papel no se precisa más en ese caso, para el empleador que tiene su software contable y que hace el lodge de manera electrónica. ¿Okay? O sea, cada vez va utilizándose menos este formulario, pero a todos nos ha correspondido llenarlo. Y es bastante engorroso porque un error puede causar varios dólares menos en tu pago semanal. Luego, ahora vamos a revisar acerca de trabajar con un ABN, un Australia Business Number, o trabajar con el Tax File Number. ¿Ok? Entonces, tenemos que el Tax File Number
o el TPN que le llaman algunos, es un número que emite la Australian Taxation Office para identificar los asuntos fiscales de un individuo o organización. Cada uno de nosotros, o organización, me refiero a empresas o organizaciones sin fines de lucro que estén legalmente constituidas, tiene un número que va a ser de 8 o 9 dígitos y es único. O sea, nadie más comparte el número que a ti se te asigne. A su vez, el número comercial australiano, o el ABN, es un identificador de 11 dígitos que facilita la interacción entre las empresas y todos los niveles de gobierno. Este es el famoso ABN que se aplica, tú lo obtienes, puede ser una persona individual como sole trader, puede ser cuando tú tienes un partner, o un partner comercial o un partner de pareja y aplican a un partnership y entre los dos tienen una empresa en común o una compañía. Todos tienen que aplicar a un número comercial, un ABN, y tenerlo porque es el número que va a permitir realizar transacciones comerciales entre estas empresas. En el caso del ABN, existe en la web existe en la web una página que se llama ABN Lookup, L-O-O-C-U-P, y que permite revisar los ABN de las compañías o el suyo propio, porque en algunas ocasiones los números de ABN son cancelados y no se te notifica por algún motivo, no sé, te trataron de ubicar. Y por ejemplo, en el caso de los estudiantes es bien común que cambian de teléfono, cambian de domicilio varias veces, cambian de correo electrónico, se mueven de una ciudad a otra o de un trabajo a otro. Entonces, si por decir el Taxation Office te trató de ubicar y no te pudo encontrar en la dirección que tú tenías, o en el correo que tú tenías, o en el teléfono que tuviste, ellos te van a dar de baja el ABN. Pasó harto con los Soltreira, que lo que quería evitar el Taxation Office es que trabajadores que eran propiamente tal, no estaban run a business, como dicen, no estaban haciendo una actividad comercial propiamente tal, sino que trabajaban bajo un ABN, no los dieron de baja. Fue una baja masiva que hubo de ABN. Entonces ustedes pueden revisar ahí, aparecen todos los datos, tu nombre, tu número, y si está vigente, si está registrado el GST. En el caso del Tax File Number, este número no es público, como si es el ABN, que hay una web del NTO donde podemos chequear y revisar todos los ABN a todas las compañías, ver si están registradas, desde cuándo, aparecen todos los datos. En el caso del Tax File Number, este número es privado. Este número se comparte cuando tú encuentras un trabajo donde vas a ser empleado, se lo tienes que dar a tu empleador para que pague los impuestos a nombre tuyo, se lo tienes que dar cuando te registran a una superannuation, o tú te registras a una superannuation, tú tienes que dar tu número de tax porque ese dinero que se acumula en la cuenta tiene que estar relacionado con un tax file number, que es tu número fiscal. Entonces, la manera de que yo pueda decir que ese dinero es mío y que no me cobren tasas adicionales cuando, en el caso de los chicos que son estudiantes y que se van en algún minuto, pueden hacer el reclamo de ese dinero para que no le graben a la tasa más alta, que es del casi un 50%. También te lo va a pedir el banco. Por decir, tú tienes tu cuenta de banco y mantienes algún ahorro.
o en el caso de los chicos que estudian, van ahorrando para pagar los fees del colegio. Entonces ese dinero que van ahorrando para ese fin va teniendo, gana intereses, ¿no? Entonces tú le tienes que proveer al banco también de tu tax number, porque cuando ellos informen cuántos fueron los intereses que ganaron tu ahorro en el año fiscal, eh, tienen que relacionarlo con mi persona, con tu persona, y cuál es la manera, a través de este número. Si tú no se lo entregas al banco, el banco va a informar que, por decir, a Juan Pérez le retuvo, Juan Pérez ganó impuestos, perdón, Juan Pérez ganó intereses en el banco por $100, pero como no proveyó de su tax en NAMBA, le van a descontar el 47%. Es decir, a ti te van a entregar solo 53 de los intereses y el resto se va a ir al tax. Y tú para reclamar ese dinero tienes que obligatoriamente dar este número de tax en NAMBA para que te lo puedan pagar. ¿Ok? Entonces es importante tener en cuenta que ese número es privado, no se lo tienes que entregar a cualquier persona, se lo puedes entregar al banco, a tu superannuation, a tu empleador, a tu agente de tax, para siempre hacer las declaraciones de tax y todos los movimientos que tienen que ver con tu dinero en Australia y demostrar que de qué manera se obtuvo y que te corresponde a ti, digamos, para pagar los impuestos que corresponde, y en el caso de los que trabajan como empleados puedan hacer reclamo de las devoluciones de impuestos si es que les corresponde. Luego, ¿qué pasa si tengo más trabajos con tax en NAMBA? ¿Pago más impuestos? Esto lo vimos a grosso modo o ligeramente anterior. Para este efecto, los residentes australianos para efectos de tax o efecto fiscal reciben los primeros $18.200 que ganan libre de impuestos al año. En su primer empleo, tú tienes derecho a reclamar el umbral de libre impuesto. Esto significa que recibirás 350.000 semanales o 700 quincenales libres de impuestos. Entonces, como les explicaba anteriormente, esto solo se puede reclamar de un empleador a la vez. Por lo tanto, en tu segundo o tu tercer empleo, grabarás impuestos desde el primer dólar ganado. La pregunta es si yo pago más o menos impuestos. Durante el año, sí, obviamente voy a pagar más impuestos en mi segundo o en mi tercer trabajo. Esto tiene que ser simultáneo. Si yo tengo un trabajo donde reclamé mi umbral y por algún motivo lo perdí, no sé, no hubo más trabajo o yo me retiré para cambiarme a otro, en ese caso, por mi segundo empleo, que no son simultáneos, yo puedo volver a reclamar mi umbral de libre impuesto, ¿ya? El ATO va a considerar el monto que yo ya gané, y por la diferencia voy a seguir hasta completar los 18.200 libres de impuestos que tengo derecho en el año fiscal. ¿Ok? Entonces, cuando son simultáneos, yo voy a notar que sí me pago más impuestos porque en mi segundo y en mi tercer trabajo simultáneo, yo voy a pagar desde mi primer dólar ganado. Es decir, si yo tengo un primer empleo donde gano $1.000 y un segundo empleo donde también gano $1.000, por el primero, digamos, voy a tener $350 a la semana libre. O sea, voy a pagar impuestos por los 650 que pasan el umbral de 350 free tax a la semana. En cambio, por mi segundo empleo voy a pagar impuestos desde el $1, o sea, por los $1.000 que gane a la semana. Entonces voy a notar que por mi segundo empleo yo pago más tax, ¿no? Pero al final del año fiscal, cuando hago mi tax return, yo tengo que sumar todos los ingresos que gané en el año
Esto incluye mis ingresos del primer trabajo, del segundo trabajo, si hice algún trabajo con ABN, los intereses que gané en el banco, todo ese monto, yo los voy a sumar y voy a calcular el impuesto en función de estos ingresos combinados. Entonces, va a ser una suma global a la cual le voy a deducir los gastos y me va a dar el monto al cual yo eh, tengo que ubicar en la tabla que les presenté al principio y determinar los impuestos que tengo que pagar para ese año. A ese monto le voy a restar el tax que mi empleador o mis empleadores pagaron por mí a mi cuenta y me va a dar un resultado que puede ser, si es positivo, voy a tener que pagar tax, y si es negativo, quiere decir que lo que yo pagué durante el año es superior al monto que me dio como impuesto, me van a dar la ansiada devolución a la cual todos creemos o queremos tener derecho. ¿Okay? Entonces, la respuesta es, digamos, si pago, pago más impuestos durante el año, sí, lamentablemente, pero al final no es que el segundo empleo se grave más que el primero, sino que se pagan todos el tax se paga en base a la suma de todos los ingresos y estos van en función de los ingresos combinados como suma global. ¿Okay? Eh, Ahora, el otro tópico es la diferencia de trabajar con Taxfed Number o con ABN Number. La principal diferencia es la manera de pagar impuestos. Con el Taxfed Number, o sea, cuando tú tienes tu pay slip, tu empleador te paga tus salarios o tus wages, él te retiene una parte directamente de cada sueldo que cobras. O sea, puede ser semanal, puede ser quincenal, mensual, pero el empleador te descuenta una parte de manera directa y que puedes reclamar a la hora de hacer el tax return. Con el tax number, tú recibes pagos netos, es decir, que el tax se descuenta en cada ciclo de pago. En el ejemplo, si yo gano $2.000 a la semana, el tax que me van a descontar va a ser $500, $600, por lo tanto yo voy a recibir el neto, $1.400, $1.500 por cada ciclo de pago. Ahora, si tú trabajas con ABN Number, tú eres el responsable de pagar los impuestos que te corresponden de lo que hayas facturado, de los ingresos que tienes en el año fiscal. En este caso, como soy yo responsable de los impuestos, la persona que me contrata, mi cliente, no me descuenta tax por ninguno de los invoices, por lo tanto yo voy a ser el responsable de hacer la suma al final del año y determinar qué cantidad de impuestos me corresponde pagar por los ingresos que tuve como empleado freelance o independiente. ¿Ok? La segunda diferencia es la manera que yo ofrezco mi trabajo. Mientras que con el Tax File Number yo trabajo para un empleador, soy un empleado, yo tengo un jefe, tengo un puesto de trabajo, un cargo dentro de la compañía, y por cada uno de los pagos recibo un pay slip y los taxes son descontados en cada ciclo de pago, como señalaba anteriormente. En cambio, cuando tú trabajas con el ABN, tú trabajas para ti mismo, no tienes un jefe, sino que tienes clientes y entregas servicios. Eres responsable de, por cada pago, emitir una factura, un tax invoice, que respalda el cobro de tus servicios, y tu cliente te tiene que pagar la cantidad acordada y no hay una relación de dependencia.
con el ADN tú recibes los pagos brutos. Quiere decir, no se descuenta absolutamente nada de tax, por lo tanto, cuando termina el año fiscal y tú determinas cuánto fue lo que percibiste por tus invoices que entregaste durante el año, tienes que pagar los impuestos en base a ese monto que te dé la sumatoria de todo tu ingreso, y no tienes ningún monto que deducir, como en el caso de los empleados que deducen el tax que se pagó en avance, y tampoco tienes derecho a una devolución. O sea, siempre vas a tener que pagar. Ahora, hay mucha gente que te vende como una ilusión, no sé si ilusión la palabra propiamente tal, pero te dice que cuando tú trabajas con un bien, tú eres, lo puse por ahí yo, que eres, trabajas para ti mismo, no tienes un jefe, sino clientes, entregas servicios, pero hay casos, sobre todo de los chicos que son estudiantes, que los contratan y les exigen que para trabajar tienen que dar una IBM number. Entonces, cuando esta persona trabaja en exclusiva para un solo cliente, y este único cliente que tiene es en una relación de dependencia, o sea, recibe órdenes, tiene que hacer un trabajo específico y cumple un horario, en realidad él, más que un contratista o más que un trabajador independiente, un freelance, un trabajador por su cuenta, es un trabajador, pero que no está teniendo los derechos que tiene un trabajador como los que veíamos al principio, que trabaja con el tax en NAMBA, que tiene derecho a que bueno, se le deducen sus impuestos, tiene derecho a vacaciones, tiene derecho a días de, acá hay 10 días, por ejemplo, para los que son full time, hay 10 días que le llaman el día sick o el personal leave, que lo puedes tomar para hacer cosas personales, o si te enfermas, tú tienes derecho a un día pagado, o tienes derecho a que se te paguen los días feriados, los public holidays. En el caso de los que trabajan con ABM, si están trabajando y están en una relación de dependencia, no se les paga al empleado con Tax Fair Number también se le paga la superannuation, que es un 9.5 de tus ingresos brutos. Entonces, es una manera como de disfrazar una relación que es de dependencia, como que fuese un freelance, pero en definitiva para no pagarte los, lo que te correspondería, como superannuation o las vacaciones. Entonces, ojo ahí, no todo es como... Ahora, si tú eres profesional, me pongo en el caso de un IT que se dedica a crear software, por ejemplo, y tiene clientes, y ese trabajo es bien pagado, y digamos, él realmente está como teniendo un negocio, y tiene clientes y los visita. En ese caso sí, pero si tú crees que en realidad es un trabajo como cualquier otro, pero que te exigen que lo des con una factura, y en realidad es para que no darte lo que te correspondería. Entonces, ojo ahí. Luego tenemos cómo poder aplicar al Tax Number y a Ley Bien. En este caso, tenemos acá en la web de WeMove, hay un enlace que se refiere a los trabajos en Australia. Está muy bien hecho y está de manera clara, y aparecen los links de cómo poder aplicar a cada uno de estos, el Tax Number o el ADM, y te aparece lo que más o menos describía de manera anterior, es
cuándo se lo doy a mi empleador, si es obligatorio tenerlo, y te describe qué es un invoice o la factura y para qué te sirve. ¿Okay? Entonces, yo los invito a que visiten la web de Winu y aparte de la información que tiene que ver con los cursos, con el tema de la residencia temporal, de vivir en Australia y estudiar en Australia, la experiencia que esto significa, ellos también tienen algunos tips para el trabajo en Australia. Lo invito a visitar, está bien didáctica. ¿Okay? Vamos ahora al tema de las deducciones, que es uno de los temas eh, que más le interesa a la gente, digamos. Cuando tú realizas tu declaración de tax, completas tus ingresos, tú tienes derecho a reclamar deducciones de algunos gastos. Estos gastos tienen que estar en relación directa con el trabajo o con la obtención directa, con la obtención de tus ingresos. ¿Ok? El dinero lo tienes que haber gastado tú mismo. No puede ser que yo reclame uniforme, pero el uniforme me lo proveyó mi empleador. Mi empleador me dio la ropa y yo voy y pongo que reclamo uniforme. En este caso, tengo que haberlo gastado yo y tiene que estar, como decíamos, relacionado con la obtención de sus ingresos. Y tienes que conservar los recibos para probar que ese gasto existe. Deducciones que puedes reclamar. Gastos de vehículos y viajes. En este caso hay siempre me toca, las personas me dicen, no, mira, yo gasto $70 a la semana, $80 a la semana, $100 a la semana en transporte. Y aquí están mis recibos del tren, de la OPAL, ¿no? Pero en este caso, los viajes entre tu casa y el trabajo, y de viceversa el regreso de tu trabajo a la casa, no se consideran gastos, no tienes derecho a reclamarlo. ¿Cuáles gastos son los que se consideran? Los gastos que, por ejemplo, yo tengo mi trabajo y mi empleador tiene distintas locaciones. Entonces, durante el día, por decir, yo estoy en el rubro de la construcción y me envían a supervisar distintos sites. Entonces, yo voy al primer sitio, luego llegué al segundo sitio y después al tercer sitio y luego regreso. En ese caso, mi viaje entre mi casa y la oficina no se puede reclamar. El viaje entre la oficina y el primer site lo puedo reclamar. El viaje entre primero y segundo site lo puedo reclamar. Entre el segundo y tercer site lo puedo reclamar. Pero el viaje entre el tercer site, el tercer sitio de la construcción y mi casa ya no lo puedo reclamar. Si visito clientes, los que trabajan en venta, también pueden reclamar los viajes que están entre visitar sus clientes. En el caso de los que trabajan con Tax Fernando y están, por decir, en una oficina o en una warehouse y están ahí todo el día, en realidad lo que pueden reclamar por transporte es cero, porque viajan solamente entre su casa y el lugar de trabajo y luego se regresan en la tarde. ¿Ok? Gasto de vehículos. En el caso, si la actividad que tú realizas, tu trabajo, ya sea dependiente o tu trabajo independiente, tú tienes un vehículo y te transporta en él, no entre la casa y la oficina, no entre la oficina y la casa, sino que haces
viajes, visitas clientes, o tienes que recorrer varios lugares durante el día en el curso de tus labores, tienes derecho a reclamar gastos de vehículo o de viaje. Ahora, para reclamar gastos de vehículo, mucha gente al final del año te trae todos los recibos de los gastos que realizó por su vehículo, la registración, el mecánico, los vales del petrol, ¿cómo le llaman? El servicio, cuando van al concesionario y el auto te lo revisan. Entonces, tú para tener derecho a hacer el reclamo de esos gastos, tienes que llevar un libro que se llama logbook, lo venden en el Office World. Tú tienes que comprar ese logbook y al menos por 12 semanas de manera consecutiva tienes que cada día llenar ese libro y poner, hoy es 21 de julio, recorrí una cantidad de kilómetros, 100, por decir, y de estos 100 kilómetros, ¿qué porcentaje fueron viaje privado y qué porcentaje fueron viajes relacionados con el trabajo? Cuando tú completas al menos, lo puedes tener durante todo el año, pero el mínimo son 12 semanas. Cuando tú completas esas 12 semanas, este libro te va a permitir tener una noción que va a decir qué porcentaje de los viajes que tú realizas son eh, business y qué porcentaje son uso personal. Entonces, si tú llevas ese libro y tienes el porcentaje, vas a poder aplicar ese factor al total de los gastos que tú tienes. Ahora, no hay logbook, no hay recibos, no guardé los recibos, no, pero tengo un vehículo que utilizo para mi trabajo. En ese caso, el ITO lo que permite de manera alternativa es reclamar centavos por kilómetro. Lo que permite reclamar son 68 centavos por cada kilómetro recorrido con un tope de 5.000 al año. Entonces, ese es como para los que no hicieron logbook y no tienen recibos de lo que gastaron en su vehículo, y aunque los tengan, si no tienen el logbook, no tienen derecho, lo máximo que pueden reclamar son 5.000 kilómetros a 68 centavos por cada kilómetro recorrido, es decir, $3.400. Luego Franco, tenemos, justo perdón que te interrumpo, pero acá hay dos personas que hicieron una pregunta respecto a eso, no sé si tú puedes ver las preguntas. ¿a dónde? Justo ahí abajo salen en el chat. Bueno, Marcela preguntó si ella que Es que, trabaja. disculpa, es que soy hombre, puedo hacer una pura cosa a la vez. No, está al lado donde dice participantes, donde dice un No, chat. no, pero léemelo, Marcela por pregunta favor. si ella trabajando de cleaner puede trabajar, puede reclamar el traslado entre una casa y la otra. Claro, lo que no puede es entre su casa y la primera casa, Claro. ni de la última casa a su casa, eso no. Pero si ella visita varios lugares durante el día, todos esos lugares sí. ¿Y eso cómo se reclama? ¿Con el porcentaje que mencionaste recién en el caso de que no haya hecho ese logbook? Logbook. Claro, pero por ejemplo, si ella no tiene un vehículo, eh, puede reclamar con los gastos lo que hace, no sé, en public transport. Ah, claro, o con recibos de Uber que está preguntando. Si se Claro, maneja en recibos de Uber, Uber, sí. bien. Y después hay otro chico que dice, no tengo guardado los recibos de recarga de Mickey, pero sí la tengo registrada desde el primer día. Me imagino que eso será una moto. Bueno, ¿es válido como respaldo el historial de recargas extraídos desde el portal de PTB? No sé qué es Del eso. portal de... De PTB. No sé si vos lo lees en el chat, será algo muy específico. Claudio, ¿querés prender tu micrófono? Public Transport Victoria. Ah,
Sí, es como el de acá de Como, New South Wales. exacto, es lo mismo, es como la otra. Claro, porque tú puedes sacar Exactamente. el statement de lo que gastaste en el año. Pero, por ejemplo, que sea cuidadoso de si ese statement le da, por decir, $1000 en el año, que no ponga los 1000, porque lo más probable es que le digan, bueno, y los gastos en tu casa y, digamos, hay que ser cuidadoso con eso. ¿Ok? ¿Continuamos? Perfecto, entonces sigamos y ahora viene el otro gasto, bueno, el gasto no, pero por lo que sé que viene la parte de Medicare, para quien no sepa, así le contás eso y después ya pasamos a las otras preguntas que tengan. Ok, pero terminamos todos los gastos, ¿no? Perfecto. Ok, entonces después tenemos gasto de ropa, lavandería y tintorería. En este caso, la lavandería son 50 centavos por cada carga que tú lavas a la semana, si lo lavas solo, y si por decir soy un mecánico y mi overall de mecánico viene con grasa, ¿no? Entonces yo mi ropa no la puedo lavar con la de la familia, es un lavado a la semana. Entonces hay toda una nomenclatura donde tú dices, ok, ¿cuántos lavados a la semana puede hacer? ¿Uno o dos? Y cada uno tiene un valor de 50 centavos, entonces con ese factor tú terminas multiplicando, ok, ya 50 centavos 2 veces a la semana ojo ahí, porque si yo digo por 52, pero si usted tiene 4 semanas de vacaciones, entonces, ¿por qué me multiplica por 52 si tiene 4 semanas de vacaciones? Entonces, es solo 48. Entonces, cuando se trata de reclamar gastos, hay que ser bien cuidadoso con esas cosas, ¿viste? Porque te da como la libertad, te dice, reclame 50 centavos por cada carga de ropa si la lava solo, no la lava con la familia. Puede hasta dos, entonces yo por maximizar digo, ok, 2 a la semana, a 50 centavos cada una, por 52 semanas en el año me da una cantidad. Pero y me van a preguntar, ¿y usted no está 4 semanas de vacaciones? Entonces, ¿por qué lava si está de vacaciones? Ojo ahí. Gastos de ropa, para que me permitan reclamar gastos de ropa, la ropa tiene que tener logo. Si yo compro ropa, por decir, un jeans, no me van a dejar que lo reclame porque ese jeans yo lo puedo usar casual, lo puedo usar para mi trabajo o no para mi trabajo. Si compro ropa y esa ropa tiene logo, sí puedo hacer el reclamo. En el caso de ropa que es específica para mi trabajo, sí la puedo reclamar. O gasto de ropa o de utensilios que son para mi seguridad, antiparra, un casco, guantes, zapatos de seguridad, algún zapato, los que trabajan de pie todo el día, un zapato que sea con, ¿cómo se dice?, más liviano o con más o menos amortiguación, ¿no? Y la tintorería, el máximo son $300 a la semana, o sea, a la semana, ojalá, al año, y para actividades que tú realices una actividad que realmente amerite el gasto, ¿ok? Si en el caso de los regalos y donaciones, aquí hay que ser cuidadoso porque habla de gift y no es que cuando tú vayas a ver a tu contador le va a llevar, mira, yo fui a 4 cumpleaños en el año y aquí está lo que yo gasté en los regalos para mis amistades. Eh, eh, no se trata de ese tipo de regalo. Habla, por ejemplo, en el caso de donaciones a partidos políticos o donaciones a organizaciones, que yo voy y le regalo una casa.
Yo digo, yo voy a regalarle a una organización de estas de la caridad, le voy a dar una casa y se la dono, se la regalo. Yo en ese caso puedo solamente reclamar en mi tax return, como lo que yo puedo reclamar por la donación de esa casa son $1.400. Entonces eso se hace como para prevenir que yo dé donaciones, regale cosas que son de un valor mayor y por decir yo voy y se lo regalo a una organización a la cual yo tengo interés de alguna manera. Entonces yo solamente si te regalo una casa a una organización que esté registrada como de la caridad de charity, yo lo máximo que puedo reclamar son $1.400. En el caso de las donaciones, cuando tú das una donación, por decir, estoy estudiando ahí en la City y voy a la Central Station y hay un señor que está cantando o alguien que está pidiendo y yo voy y le doy $2, $3, no tengo derecho a reclamar. ¿Es una donación? Sí lo es, pero no lo puedo reclamar. Las donaciones que se pueden reclamar son las que uno le da a las organizaciones que están inscritas, los charity que le llaman, por decir, la organización está, que ayuda a la gente con cáncer, o las organizaciones que ven animalitos, o los que ven problemas de la mujer, pero que están registrados y que pueden ellos recibir donaciones. No cualquier organización no profit puede recibir donaciones, no todos están habilitados. Y por esa donación que tú le das, ellos te emiten un certificado, por decir yo le doy a la Cruz Roja, me inscribo y doy, no sé, $20 todos los meses. Voy a dar $240 al año y ellos me van a dar un recibo al final del año, el cual yo puedo aplicar como gasto en mi tax return. ¿Qué pasa si yo compro boletos para una cena en un charity? No lo puedo reclamar porque yo estoy recibiendo algo a cambio. Si yo voy y pago tickets para una cena o para una gala, es cierto, estoy ayudando a la organización, es un buen propósito, la organización está inscrita, pero yo estoy recibiendo algo a cambio. En ese caso no lo puedo reclamar. Eh, Luego tenemos gastos de oficina en casa. Cuando tú trabajas en casa, por decir, tú eres profesor y te vas a tu casa y tienes que corregir pruebas o preparar la clase para el día siguiente, estás trabajando en casa. Entonces, en ese caso, tú tienes un espacio, una cantidad de metros donde tú haces tus labores que son propias de tu trabajo, pero las haces en casa. En ese caso, tú tienes derecho a reclamar 52 centavos por cada hora que tú trabajas en la casa. Ahora, de manera extraordinaria y por el tema del COVID, este año, a partir del 1 de marzo, y todavía está vigente, tú tienes derecho a reclamar 80 centavos por cada hora. O sea, se subió 26 centavos por hora el derecho a reclamar por home office o el gasto que tú haces por trabajar en casa. ¿Ok? Eh, Eso incluye la electricidad que tú gastas en realizar tu labor. Tiene que ser un trabajo, tú tienes que estar una cantidad de horas ahí, no sirve como, voy a reclamar porque leo los emails, no sé, le dedico 5 minutos a leer los emails, no, tiene que ser un trabajo, ¿ok? Eh, Puedo reclamar dividendos y otras deducciones de ingresos por inversiones. En este caso, más que reclamar dividendos, yo si invierto en la bolsa y compro acciones,
esas acciones me van a pagar dividendos. Todos los años yo voy a recibir un dinero por esas acciones. Ese dividendo es un ingreso, pero yo tengo derecho a reclamar el, el tax que la compañía en la cual yo invertí ya pagó. ¿Cómo funciona ese el franking credit? ¿Cómo funciona? Por decir, yo soy inversionista, pongamos un ejemplo, que ahora leo Wemob. Wemob se transa en la bolsa y vende acciones. Si yo voy y compro un paquete accionario de Wemob, Wemob tuvo una utilidad de 10 pesos, de 10 dólares. Entonces, como yo tengo el 50%, me pagan 5 dólares. ¿Ok? Esos 5 dólares yo tengo que informarlo como ingreso. Yo digo, ok, de Wemob gané 5 dólares de dividendo. Como Wemob pagó impuestos por esos 5 dólares, las compañías pagan, por todo lo que ganan, pagan una tasa fija, pero siempre pagan. Entonces, en este caso, si Wemob es una pequeña compañía o mediana compañía, va a pagar a tasa del 27,5, si una compañía grande va a pagar a tasa del 30. Entonces, pongámonos que pagó a tasa del 30. Yo por esos 5 dólares voy a tener derecho a, no tengo la calculadora a mano, pero a $1,7 por el franking credit. Entonces yo voy a decir que gané 5 dólares, pero a su vez Wemob ya pagó por esos 5 dólares que gané, ellos ya pagaron un tax. Entonces ese tax que ellos ya pagaron, yo lo voy a poder rebajar, porque si no voy a pagar 2 veces. Ellos ya pagaron una vez, yo pago por lo que me corresponde, pero tengo derecho a descontar lo que ellos ya pagaron. ¿Ok? Gastos de autoeducación. Este punto es bien importante porque pueden ser montos bien considerables en el caso de las personas que están estudiando y que tienen sus estudios van en relación o pueden provocar una mejora en su condición laboral. Es decir, yo trabajo en un rubro específico como la construcción, ¿ok? Soy albañil, por decir. Y me pago un curso que me va a permitir ser supervisor de los albañiles. Me van a dar los skills que me permitan a mí avanzar en mi trabajo, y si yo avanzo en mi trabajo, obviamente voy a recibir una remuneración mayor y por lo tanto voy a pagar más impuestos. Mientras más gane, dijimos al principio, sistema progresivo, mientras más gane, más pago. Entonces, el Taxation Office me permite descontar esos gastos que van en relación con mi trabajo, que me permiten mantener mi trabajo, o sea, estar update, como le llaman, o que me van a permitir dar un salto o una mejora en mi trabajo, mejorar las condiciones. Entonces, en ese caso, yo puedo reclamar gastos que haya realizado en autoeducación. Esto de autoeducación incluye los fees de los seminarios, de los cursos, incluye el gasto de transporte que yo haga. Se recuerdan, no se permite entre la casa y el trabajo, ni entre la casa y el trabajo. Pero si yo del trabajo voy a estudiar, ese gasto sí lo puedo reclamar. Si yo voy el día sábado a clase, voy de mi casa al colegio y del colegio a la casa y es algo extraordinario, no fue una actividad como esta programática, sí lo podría reclamar. Puedo reclamar los útiles de escritorio que yo gaste en esa intención de autoeducación, de mejorar. Puedo reclamar los libros. Entonces es como una ventanita que se abre, pero tiene que estar siempre en relación de que yo me mantenga como update, como al día en mi trabajo, o que esto me va a permitir una mejora. Si por decir, yo soy contador y me inscribo en un curso de jardinería, porque, no sé, me relaja hacer el jardín, eso no va a tener ninguna mejora en mis ingresos, porque no voy a tener tiempo para dedicar a hacer jardines con motivo de ganar dinero.
¿Se entiende? Entonces, tiene que estar siempre para mantenerte en tu trabajo o para progresar. Aquí, esto no está en los tópicos que vimos, pero tiene que ver con los hobbies, que ahora que yo dije, ¿qué pasa si me hago un curso de jardinería? Pero esto no lo puedo no reclamar. Pero supongamos que yo en mi casa cultivo tomatitos, unas verduras, tengo árboles frutales y viene alguien y le gustan, no sé, mis tomates y me los compra y yo se los vendo. Ese ingreso es producto de un hobby. Entonces, yo no tengo que informarlo. Si yo me dedico a pintar en las tardes, pinto, viene un amigo, le gusta la pintura que yo hice y me la compra, eso también es producto de un hobby y no tengo que informarlo. O sea, queda libre de impuestos esos ingresos por hobby. Me acordé y lo digo por si a alguien le sirve. Eh, Luego viene herramienta, equipos y otro equipment que tienen que ver con el trabajo. La gente que trabaja en la construcción compra, además de sus elementos de seguridad, tienen que comprar las power tools o las herramientas manuales, o si, por ejemplo, alguien que tiene un ABN está eh, llevando a cabo un negocio y se dedica al IT y compra sus computadores, Franco, o perdona el que trabaja en la construcción se compra una camioneta o un camión, esos gastos se pueden reclamar. Ahora, en este caso, gastos que son mayores se deprecian. El umbral de gasto que uno puede reclamar en un año tributario era de $1.000. Si yo gastaba, por decir algo que fuese mayor a $1.000, no tenía que hacerlo sí o sí en Franco, depreciaciones que le llaman. Ah, perdona que te interrumpa, que nos vamos a quedar sin tiempo, así que podríamos pasar a la parte, al punto siguiente, para que los claro, chicos puedan aprender un poquito la parte del Medicare y ya, así les dejamos unos minutitos para que hagan preguntas. vale. Gracias. Ok, entonces cerramos esto. Siempre los gastos tienen que estar relacionados con la actividad que ustedes realizan. ¿Ok? Eh, la Medicare Levy Exemption. En este caso, eh, la Medicare es el 2% de tu ingreso imponible. Es lo que se paga, el 2% de tu ingreso imponible. ¿Cuál es el ingreso imponible? Es lo que es bien fácil. Los ingresos por tax free number más los ingresos que yo tenga por ABN number más los intereses que yo gané del banco menos los gastos me va a dar un monto. Ese monto va a ser mi ingreso tributable, ¿ok? Y en base a ese monto, el 2% yo lo pago a la Medicare. La Medicare es el sistema médico, digamos, para los australianos y para los residentes permanentes. En el caso de los chicos que son estudiantes o los que son working holiday, como no tienen la residencia permanente, no tienen derecho a este servicio. Por lo tanto, lógicamente, no tienen que contribuir al sistema si no son beneficiarios. Entonces, la manera de de librarse de este pago, digamos, porque lo expliqué, la Medicare es para los residentes permanentes y para los australianos. El que tiene una visa temporal, o sea, un estudiante o un working holiday, no tiene que pagar este 2%, no tiene que contribuir al sistema porque no es beneficiario. Pero no es automático. Hay que informárselo a la Oficina de Impuestos de Australia. Entonces hay un formulario que se llena, se completa, donde uno dice cuáles son sus circunstancias y por qué tiene que quedar exento de pagar. Ahora, con el tema, si tú haces tu tax con un agente,
de tax y tú le informas, él va en el formulario, va a hacer los pasos que correspondan para que tú quedes exento. No tienes que llenar el formulario que vamos a ver a continuación. Si haces el tax por ti misma, lo haces a través de MyGov. Cuando tú vas completando en MyGov, vas llenando la parte de tus ingresos, tienes que informar cuál es la naturaleza de tus ingresos, quién te pagó, luego viene la parte de los gastos, entre medio viene lo que generaste con el bien, y al final te va a preguntar por la Medicare. Si tú ingresas ahí, también tienes que decir si estás exento o no y por cuántos días. ¿Por qué pregunta los días? Hay mucha gente que llega con una visa temporal, pero por circunstancias cambia esa condición a una visa, a una residencia permanente. Y no sé, ese cambio a la residencia permanente fue en noviembre, vas a quedar exento solo entre el 1 de julio y el día de noviembre, donde se produjo tu cambio de residencia temporal a residencia permanente. Es por eso que pregunta la cantidad de días. Para el chico que es estudiante, que tiene una visa de Working Holiday, siempre van a ser 365 días de exención. ¿Okay? Ahora, si no lo hacen, tienen que completar el siguiente formulario, donde aparece, si tú estás completando esta aplicación por ti mismo, y si tú le das autorización a tu agente de tax para que entregue esta información por ti. Aparecen los detalles tuyos, aparece tu fecha de nacimiento, tu correo electrónico, datos personales y lo más importante, que tú tienes que poner copia de tu pasaporte o tienes que poner tu visa que te da derecho a la exención. Ahora, este formulario ha ido quedando, como le explicaba hace unos minutos, un poquito en desuso porque con el tema de las declaraciones electrónicas se hacen en el minuto. Cuando tú accedes a través de MyGov al tax, a MyTax, les dije, ¿no?, que era como bien riguroso, tú tenías que demostrar tu identidad a través de pasaporte, a través de tu tax number, varios requisitos que te piden ellos para probar tu identidad. Entonces ellos ya se aseguraron que quien está llenando ese formulario eres tú. Por lo tanto, es como más fácil, no necesita este formulario que se llenaba de manera manual. Entonces, eso es todo lo que Perfecto. tenía Ahora, muchísimas gracias, Franco, por toda tu explicación.